Uno que hable. Licenciado, ahí le mando un ejemplo. Podría ser los taxistas en la ciudad de Oruro, porque hay una cierta población de, Ya, está bien. eh, Pero ¿cómo ¿verdad? definirías eso? Mm, todos los taxistas Pero ¿cómo definirías? A ver, ¿cómo defines? porque hay un tanto que son, que están en un sindicato, se podría decir, sindicato de Ya, el choferes, ¿verdad? sindicato es sindicato, pero entonces tendrías que decir para no confundir bien y saber a quién vamos a ir a acudir para los datos. Decir, por ejemplo, Ya. conjunto de taxistas, entendido en este caso y para este estudio, ¿no es cierto? Aquel profesional en volante, por el chofer, que no es dueño, o que a todos incluyes, eso depende, ¿no? Que no es dueño de la movilidad que maneja y que trabaja como empleado de algún patrón. Por ejemplo, ahora si te refieres a todos los taxistas, pues decir, sean o no dueños de la movilidad, es decir, tienes que definir bien la población, ¿ya? Si uno no Bueno, define bien la población, never, no hay buen estudio, confundimos. Más adelante te voy a mostrar otro asunto que es la unidad de análisis. Lice, A ¿puedo ver, dar un ya, ejemplo? ¿cómo te llamas? Sin entonces, embargo, voy a apuntarte algo, ¿ya? está Lice, bien, licenciado. ¿Apellido? Rivera Cala Jairo, licenciado. Rivera Cala Jairo. Jairo Rivera, apellido Rivera. Rivera. A Cala ver, Jairo. vamos a ver en qué estás tú. Así tenemos que pensar ahora, ya no es cuestión de seguir dictando las clases como lo hemos ido haciendo, como nosotros nos hemos avanzado nomás, entonces hay que hacer. Rivera Cala Jairo Así es, licenciado. Kevin, ¿no? Exacto. Ya. ¿Quién más? Licenciado, buenos días, licenciado. Ah, ya. Buenos días, Licenciado, buenos A días. ver, a ver, a ver, a ¿Puedo ver. intervenir? Una sola de ustedes. ¿Quién? Yo, licenciado, buen día. Yo, Villa, Yo no sé qué es, quién es yo. Gol que toma Rodrigo, Lice. licenciado Villa. Ya, a ver, tú que me estás. Muñoz es. ¿Leslie? Sí, licenciado. Ya, Leslie, dime. Puede ser todas las mujeres de Oruro mayores de 30 años que además estén solteras. ¿Solo así? Sí, Pero a todas las mujeres. todas las mujeres de Oruro. Ya. De Oruro. Que sean mayores de a 30 años, ¿no? Sí, y que además estén Que solteras. sean solteras o casadas o cualquier estado civil puedes colocarlo. No, yo también. Claro, tienes que complementar y decir cualquier estado civil, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, ¿por qué? Yo soy casado, yo dependo de mi esposo, no tengo nada que decirle, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo te llamas? Leslie, ¿qué eres? Muñoz Reyes. Me he olvidado. ¿Tu apellido paterno? Muñoz. Muñoz Reyes. Muñoz, Monzón, Morales, Muñoz, Reyes, Leslie, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguno más? A ver, el del sexo opuesto. Yo, licenciado. A ver, dos participantes, esos dos. Villa, licenciado, Villa. Gol que Lice, gol Villa, que. licenciado. Ya. Vamos a apuntar. Lidia, ¿no? Villa, licenciado. Villa, licenciado. Villa. Lidia, ¿quién más? No, Villa, Rodrigo, Lice. Villa, Calizaya. A los dos vamos a dar. Gol Lidia, que es Rodrigo, Jorge, ¿ya? Lice. A ver, primero Lidia, dime. Villa, licenciado. Ya. Licenciado, serían todos los niños menores de 5 años de la zona este. Ah, ya. Niños. Menores de 5 años de la zona este. Menores de 5 años. De la zona este. De la zona este. Pero todos los niños, tú quisieras, de acuerdo a lo que quieres saber, puedes saber, niños menores de tantos años, por ejemplo, ¿no? Que tengan protección o no, sino todos. Porque puede estar muy interesado en saber esos niños. O si no, también
O si no, también podría ser, licenciado, niños menores de 5 años que no hayan recibido sus vacunas. Que no hayan Porque, por recibido, ejemplo, eso también sí. es, ¿no? Que no hayan Ujú. recibido, en general, ¿no? Sí, licenciado. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Villa Calizaya, Janet Paola. Ya, Villa Calizaya, ahí nomás vamos a pararla, ¿ya? Villa Calizaya, Janet Paola. Sí, El licenciado. varón que apunté, ¿quién es? Que intervenga. Yo, Lice. Ya, Lice, puede ser averiguar la cantidad de personas o habitantes que existen por departamento en el país. no, eso no es población, es un número, cantidad de habitantes, simplemente es una frecuencia, eso no es una investigación, no es una población. Hay tantos habitantes allí, tantos habitantes allí, tantos aquí, ¿qué cosa estamos investigando? Ya, no. Está bien, Bueno, Lice. yo sé que ustedes me pueden dar muchos ejemplos, pero la idea es esa, ¿no? La ¿Me ha idea, anotado, licenciado? Perdón. grábenlo bien, ¿ya? Van a estar atentas porque voy a hacer preguntas más adelante también, todo, ¿ya? No te preocupes, vamos a hacer una serie de preguntas con más precisión. Lo que yo quiero aquí tomarles en cuenta es la idea que tengan sobre la población. Como idea, porque después cuando uno trabaja, ¿no es cierto? Ya en la investigación, ya en el trabajo estadístico, tiene que munirse bien de muchas cosas, de muchísimas cosas. Hay cosas que después vamos a ver cómo uno puede cometer muchísimos errores si no sabes qué es tu población objeto de estudio. ¿Ya? Muy bien. Fíjate aquí. Licenciado, una consulta. ¿Me ha anotado Villa Calizaya? ¿Qué, Calizaya? Villa Calizaya, licenciado. He Villa Calizaya. apuntado ya, pues. Ah, ya, licenciado, Sí, porque sí, he como se ha pasado al apuntado, estoy siguiente continuando. compañero, He apuntado, he le pregunto. apuntado. No te Ah, ya, preocupes. muchas gracias. Aquí, mira, yo te voy a hacer, mira. Mira esas personitas así conjuntas, es para chiste, ¿no? Ahí está el conjunto de personas, ¿no? Que pueden ser de distinto tipo, género, ¿no? Ahí está otro conjuntito de animalitos que más tienen específico vacas, no son esos 17 que se han escapado en, en Santa Cruz de un camión, les han hecho asustar. Y fíjate, objetos inclusive automóviles, ¿no? ¿Verdad? De aquí vamos a sacar muestras nosotros, ¿ya? Y vamos a ver también cómo se sacan las muestras. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora mira, este concepto de unidad de análisis es muy importante cuando se hace un trabajo estadístico. Si no sabes definir e identificar bien la unidad de análisis, puedes tener muchos errores en tu trabajo. Tesis, investigación más seria. ¿Qué es un elemento, la unidad de análisis? Es el elemento genérico de la población objeto de estudio. Por ejemplo, persona, no una, la persona. El automóvil, no un, sino el automóvil. ¿Verdad? Ya. Ahora aquí vamos a también van a estar muy atentos. Yo estoy viendo que más participan las mujeres, ¿no? Y eso está bien también, porque las mujeres son más cuidadosas, ¿no? Yo te puedo asegurar y te doy mi cabeza que hay gente que se ha hecho registrar su asistencia y no le interesa un pepino ahí, ¿no? Y también les voy a decir que ya tengo unos 15 personas que ya no corresponden al curso porque nunca han venido a clases, aunque hayan dado examen, no tenían derecho. ¿No? Bien. A ver, supongamos que la población mía, para el objeto de estudio, consista en las familias que habitan Oruro. ¿Ya? Entonces yo definiré bien qué es familia, que habita en Oruro. Yo diré inclusive cuántos años vamos a considerar como que habitan en Oruro para considerarlos como parte de la población. En fin, definiremos bien la población. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento genérico? Llamada unidad de... ¿Qué? La familia.
La familia, Correcto. licenciado. Correcto. ¿Quién es la que me ha dicho? Rufino Villavicencio, licenciado. Villavicencio. Claro, es la familia. Y entonces, en ese de la familia, Villavicencio. Ferrufino Villavicencio, licenciado. ¿Cómo? Ferrufino. Ferrufino Ferrufino. Villavicencio. Tu Sí, segundo apellido es Villavicencio. sí, licenciado. Ferrufino Villavicencio Ángela. Sí. Ya habías intervenido una vez bien. Así yo estoy clasificando ya a mis estimados estudiantes según la forma como supuestamente se están desenvolviendo, ¿ya? Muy bien. Mira ahora, te voy a poner otro ejemplito y me vas a decir. En este programa me interesa, por ejemplo, saber qué dificultades, qué cosas se presenta en el recorrido que hacen, en el viaje que hacen los automóviles, digamos, hacia Cochabamba. Si han encontrado algunos obstáculos, si han encontrado bloqueos, si han encontrado, si están llenándose de pasajeros, si hay gente que entra. A ver, todo eso quisiera saber. ¿Cuál es la unidad de análisis? El Primero, automóvil. El recorrido. eso, no el automóvil. El recorrido. Ahora mira, sí, recorrido. A ver, ¿quién es el que me ha dicho recorrido? Aguayo Ibarra, licenciado. ¿Perdón? Aguayo Ibarra, licenciado. Aguayo Ibarra, ¿no? Sí, licenciado. Mira, he escuchado decir el automóvil. Mira cómo nos haríamos problemas si nosotros trabajamos con que la unidad de análisis es el automóvil. Entonces, ¿qué es lo que podría estudiar si digo que es la unidad de análisis? ¿Cómo podría ir desorientado en mi estudio? Fíjate lo que está diciendo aquí. La unidad de análisis posee características. Si yo digo que la unidad de análisis del automóvil, me voy a poner a estudiar la marca del automóvil, la capacidad del automóvil, los años de servicio que tiene, la procedencia, y no es mi objetivo eso. Pero si digo es característica, el recorrido, La Paz, digo, Oruro, Cochabamba, y Cochabamba, Oruro. También eso tiene que estar claro, ¿no? La unidad de análisis es el recorrido que hace. Ahí voy a estudiar características en ese recorrido, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay que estudiar, ¿no? A ver, denme ahora un ejemplo de población que no sea la persona, ¿sí, no? Que sea por lo menos un conjunto, la unidad de análisis, como la familia, por ejemplo, y la población y la unidad de análisis. A ver, denme, ¿quién me da eso? Licenciado, Ya. tal vez puede ser que se desea estudiar las características, por ejemplo, de un determinado panetón, digamos, ¿no? Es lo que contiene y todo eso. Entonces, el elemento o la unidad de observación en este caso sería el panetón, el producto el cual estamos realizando. Ya, pero ahí habría que decirte, bueno, la población, ¿no? ¿Producto de qué marca o de todos? No, tendríamos que especificar la marca. Ah, ya, si quieres especificar, entonces tienes que especificar bien. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Quispe Siácara, Jenny. Ah, Quispe Siácara. Sí. Ahí el otro día he tenido OPQ. Quispe Siácara. He tenido un problema, pues, en eso. Con otro curso, Jessica. Jenny es licenciada. No, Quispe Siácara. Quispe Siácara. Jenny, perdón, Jenny. Gracias, licenciado. Jenny. Porque yo he dicho, ¿cómo hablo? Siácara. No, es Siácara, me ha dicho. Entonces ya tienen que aclararme, porque en los nombres no hay, pues, muchas veces que estar atenido a
a la gramática, ¿no? ¿Verdad? Bien. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? A ver. Licenciado, nuestra población podría ser las escuelas de nivel primario en la ciudad de Oruro. Unidad de análisis. Las escuelas de nivel primario. La escuela. La escuela. Sí. Sí, ¿no? La escuela. Ahora, ¿cómo definirías escuela? Escuela es el centro de formación para los que recién están comenzando en niveles primarios, inferiores, ¿no? Para los niños. Es un poco abstracto, ¿no? Centro de formación. Licenciado, ¿sería unidad educativa? Sí, ese nombre no importa, pero tendríamos que definirlo bien. Porque si decimos centro de formación nomás, puede ser también pues otro centro de formación, no necesariamente escuela. Centro de educación, tal vez, licenciado. ¿Pero qué es educación? Entonces, fíjate que para trabajar en estadística y en este campo hay que saber definir muy bien la unidad de análisis y la población. Más o menos, diríamos, ¿no? Yo de memoria estoy diciendo, pero habría que afinar. Entendida como escuela, el conjunto de personas, profesores y alumnos con la edad escolar de tantos años que interactúan con fines de formación básica en ese establecimiento. Algo así, no estoy definiendo muy bien qué digamos, me puede faltar. No tiene que haber conceptos genéricos, porque puede confundirse, ¿ya? Tiene que estar muy bien definido. ¿Y sabes qué sucede? Yo les digo todo esto porque he trabajado en el Instituto Nacional de Estadística en La Paz y he hecho bastante trabajo de investigación y allí yo era el técnico en muestreo, técnico 1 en muestreo, entonces he trabajado bastante. Yo ya no puedo hacer ciertos trabajos que he hecho en principio con mis estudiantes inclusive. Con los estudiantes de muchos años atrás hemos investigado nosotros, hemos hecho trabajos de las necesidades que tienen las familias de agua potable, ¿no? Hemos ganado unos pesos porque hemos hecho entonces Corporación de Desarrollo. Entonces, estas cosas, jóvenes, ustedes van a aprender si entran a la práctica. Entre tanto, se puede repetir libros, cuanto sea, porque en mi trabajo, en mi libro también está pues, todo esto, pero eso es consecuencia del trabajo que he hecho, el libro que he escrito, no es pura teoría. Bien, entonces eso quiero aclararles. Sin embargo, les estoy dando ideas para que ustedes tengan la idea de cómo debe definirse una población y su unidad de análisis. ¿Ya? Y su unidad de análisis. Porque nosotros, en nuestro trabajo y en cualquier trabajo que suponga el empleo de la estadística, vamos a estudiar las características de la unidad de análisis, ¿no? Y estas van a ser otras poblaciones, vas a ver. Entonces vamos a estudiar las características. Me están diciendo, por ejemplo, la familia. Y entonces vamos a tener que hablar sobre los ingresos de la familia, que es una característica, número de hijos de la familia, que es una característica, gastos que se realiza, que es una característica, persona o la esposa, el esposo o hijos trabajan, cuántos, es otra característica, ¿no es cierto? Cuántos niños o personas están en edad escolar, cuántos, etcétera, todo eso son características de la familia. Ahora, claro, esas características las podemos restringir un poco según lo que nosotros quisiéramos saber, ¿no? Según nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, eso va, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna acotación más? Licenciado, buenos días. ¿Serían también los estudiantes de la Facultad de Economía?
¿Qué cosa quieres saber de la Facultad de Economía? O sea, los estudiantes serían nuestra unidad de análisis, pero solo de la Facultad de Economía. ¿Y cuál sería la unidad de análisis? Las estudiantes mujeres que entran a la Facultad de Economía. No, esa no es unidad de análisis, es la población. ¿Cuál sería la unidad de análisis? Bueno, vamos a suponer así, ¿no? Les voy a decir algo muy semejante a lo que se desea decir. Bueno, queremos estudiar a los estudiantes de la Facultad de Economía. La unidad de análisis aquí es el estudiante de la Facultad de Economía. Él, no una, pero él, el estudiante entendida como Víctor, Hugo, Leslie, en fin, el estudiante. Pero tendríamos que decir así, mi población está constituida en este caso por los estudiantes de aquellas personas que se han inscrito en la facultad legalmente y que tienen, por ejemplo, una asistencia del tanto por ciento, porque uno que se ha inscrito y no asiste, ¿qué cosa me puede aportar? ¿No es cierto? A ellos hay que exceptuarles, pues, ¿no? Entonces, habrá que definir bien la población. Entonces, el estudiante en esas condiciones de haber sido inscrito legalmente, de asistir un tanto por ciento a las clases, en fin, ¿no? Habría que definir bien la unidad de análisis y consiguientemente la población. Esas son las cosas que hay que decir en la unidad de análisis. Bueno, mira ahora, esta parte es un poquito serio lo que va a venir. Mira lo que te voy a presentar, ¿no? Aquí tengo una personita, mira. Fíjate, algunas unidades de análisis, zona en que vive, edad, estado civil, profesión, lugar de nacimiento, género, sexo, ¿no? Y otras, ¿no? Y otras características, más características podemos decir de esta persona, ¿no? Si nosotros estamos interesados solamente en las características sociales, entonces, claro, va a bastar zona en que vive, edad, estado civil, tal vez profesión, pero si estamos interesados en otras cosas económicas, inclusive su ingreso, lo que gasta en alimentación, qué otras obligaciones tiene para los gastos, cuánto, todo eso, ¿no es cierto? Pero si restringimos nuestro estudio a características sociales, estas que estamos indicando aquí solamente son suficientes. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. Tienes que saber antes que nada definir bien tu población, la unidad de análisis, y en estadística descriptiva, no sé si les ha dicho el docente, luego hay que saber elaborar los instrumentos de obtención de datos. ¿Ya? Hay que saber elaborar, por ejemplo, si es por cuestionario, si es por observación científica, si es por entrevista directa, entrevista indirecta, etcétera. Hay que saber elaborarlos. ¿Les han dicho eso en estadística descriptiva? Sí. Ya, muy bien, entonces saben ustedes muy bien eso. Perfecto. ¿Pero a todos? Bueno, el silencio otorga, quiere decir que a todos. Entonces, esa es la forma de trabajar. Aquí hay una relación. La vamos a ver más adelante porque tenemos una horita más, ¿no? Sí, licenciado. Ya, en el siguiente periodo entonces veremos lo que viene después de esto. ¿Listo? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Vayan a hacer lo más corto posible esta parte. Habíamos quedado en que la unidad de análisis tiene características que vamos a tener que estudiar. Y les había presentado a esta persona con sus características sociales, pero obviamente económicas también podemos adicionar si nuestro interés, habíamos dicho, es esa. ¿Ya? Muy bien. Mira ahora. Vamos a leer.
dice que las características de la unidad de análisis constituyen a su vez poblaciones, ¿no es cierto? Así podemos hablar población de edades, lugares de nacimiento, población de profesiones, etcétera, etcétera. Porque en el estudio que nosotros hagamos, empleemos la estadística como herramienta útil, vamos a tener que enfrentarnos no en términos muy genéricos a la familia, sino a sus características, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que, por ejemplo, en nuestra materia de inferencia estadística, vamos a tener que muestrear, vamos a ver más adelante cómo se sacan muestras. Entonces, esas personas, edades, etcétera, tienen cierta distribución. Dice, aquí. ¿Ves? Te está saliendo moco. bueno, ¿qué cosa estás atendiendo? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? Las poblaciones de las características, o sea, en población de edades, etcétera, son variables aleatorias, porque nosotros averiguamos sacando al azar en inferencia estadística esas edades, lugares de nacimiento, etcétera. En el muestreo vamos a emplear la acción de azar, elegir al azar, ¿no es cierto? Entonces se convierten esas características de la persona o de la unidad de análisis, se convierten en variables aleatorias, ¿no? Variable aleatoria de la edad, variable aleatoria del lugar de nacimiento, y como son variables aleatorias, ¿no? Nosotros podemos estudiar esas variables aleatorias a partir de sus distribuciones de probabilidades, ¿ya? En consecuencia, estas variables aleatorias que ahora constituyen poblaciones de variables aleatorias, ¿no es cierto? Entonces, están caracterizados por funciones de densidad y sus respectivos momentos. Función generatriz, no hemos estudiado función generatriz, como toda variable aleatoria, es decir, tenemos esperanza matemática, varianza, todas esas características que podemos analizarla mediante las funciones de densidad o de cuantía, según cómo dependa la variable aleatoria. ¿Ya? Ahora sí. Resumamos un poquito. Yo tengo características de la unidad de análisis, como el que hemos mostrado en la diapositiva anterior, ¿no? O de la familia, por ejemplo, sus variables, sus características pueden ser ingresos, el número de hijos, como habíamos dicho. Entonces, esas características, ¿verdad?, dan lugar a poblaciones, ¿ya? Población de edades, población de número de hijos, son poblaciones que vamos a estudiar, no una población de familias así en términos muy genéricos, sino en esa población de familias vamos a tener que estudiar, por ejemplo, las características. A eso se debe reducir nuestro estudio. A ver, de coladita, digamos, yo quiero estudiar cómo se desarrollan las clases en la Facultad de Economía, todas las clases. ¿Qué cosas quiero estudiar? Por ejemplo, quiero estudiar si el docente sigue la norma en didáctica, sea motivación, desarrollo, control, etcétera, que son los 3 momentos que tiene una clase, ¿verdad? Y si llegan temprano los alumnos, si hay lugares de respuestas de parte de los estudiantes, preguntas sobre la materia, qué tipo de evaluación al final hace, es decir, no es una evaluación de examen, sino unas preguntas y la clase se evalúa de alguna forma, ¿ya? ¿Cuál sería la unidad de análisis? La clase. La clase, no las, sino la clase. La unidad de análisis sería la clase. Y tendríamos que analizar, tendríamos que tener en cuenta
las particularidades, estamos interesados en las particularidades que he dicho hace rato. Esos son variables aleatorias, ¿ya? Y esos tienen distribución probabilística. Y nos vamos a encargar de estudiar con sus distribuciones probabilísticas, ¿verdad? A ver, dame un ejemplo de características y las variables aleatorias que pueden generarse. Yo les he dicho la familia, ¿no? Por ejemplo, la unidad de análisis, la población de familias. ¿Cuáles serían sus características y cuáles serían esas variables aleatorias? Licenciado, ¿podría ser el ingreso? ¿Perdón, qué cosa? ¿Podría ser el ingreso familiar? Ya, el ingreso, pero el ingreso es solamente una característica de las familias. Licenciado, sí. ¿Podría ser número de hijos, una familia? Claro, pero es una característica nomás. Ahí la población sería las familias y la unidad de análisis sería la familia. Ahora, ¿qué cosa querrías estudiar, por ejemplo, en los ingresos, la que me ha dicho anteriormente? ¿No es cierto? Es una característica nomás. En ahí, el ejemplo que me has dado tú sería el conjunto, la población sería las familias. Definida qué constituye una familia, qué es una familia. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿A qué nosotros llamamos una familia? Habría que definir bien lo que es una familia, lo que se constituye o a quienes consideramos como familia. Y según la definición, según el concepto que hagamos para nuestro estudio, porque esos no son conceptos también genéricos, se basan a veces en conceptos genéricos, pero se particularizan para la población que estamos interesados en estudiar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo definiría familia? ¿Quién puede definir? Licenciado, sería el papá, la mamá y los hijos, así se definiría como familia. Pero ¿cómo vas a decir? En ese caso, tú exceptuarías, si dices que es el papá, la mamá y los hijos, exceptuarías aquellos que no tienen hijos. Licenciado, ¿yo puedo? A ver. Sería el grupo de personas que comparten lazos sanguíneos. En ese caso, conceptuarías a todos tus parientes que están en otras partes. ¿O no? Sí, licenciado. ¿No es cierto? ¿Saben? No es, depende de lo que queremos estudiar. Siempre hay que saber definir bien, ¿no? Por ejemplo, según las cosas que me están diciendo, muchas cosas serían exceptuadas. Por ejemplo, nosotros nos preguntaríamos, vamos a considerar cómo aquellas personas que viven solo, se mantienen solo, tienen su trabajo solo, absolutamente solo, ¿no? Entonces, habría que definir bien lo que es la familia, ¿ya? Y entonces la unidad de análisis sería familia, pero en esa unidad de análisis lo que tenemos que analizar, estudiar, es, por ejemplo, ingresos que tiene, ¿verdad? Los gastos que realiza económicos, ¿no es cierto? Lugar donde vive, zona, si es Oruro, por ejemplo, zona donde vive, transporte que utiliza, una serie de características de acuerdo a lo que nosotros deseamos saber de esa población, de familias o de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería solamente el ingreso como característica, sino muchas. Y entonces daría lugar a muchas poblaciones, una unidad de análisis, y la población da a muchas poblaciones numéricas inclusive, ¿ya? Como por ejemplo la variable lugar donde vive, la variable gastos, la variable ingresos, la variable medio de transporte,
en fin, una serie de características constituirían poblaciones cada uno, ¿ya? En la unidad de análisis. Claro, lo que me han dicho, ingreso es una parte de la característica y sí constituye una población también. Esas poblaciones en nuestro estudio, como nosotros no vamos a saber de antemano, vamos a tener que muestrear, sacar al azar, y esos van a constituir variables aleatorias que tienen distribuciones probabilísticas como las que estén diciendo, ¿no? Distribución normal, distribución binomial. Binomial, Poisson, etcétera, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, a ver quién me responde, como una característica de la familia, yo quiero estudiar la población que nosotros llamaríamos jefe de familia, y le diríamos nosotros, jefe de familia es aquella persona, según lo que yo estoy queriendo estudiar, que corre con los gastos y tiene a su cargo todo el conjunto de personas que constituyen su entorno. Yo definiríamos jefe de familia. Entre esos también estaría, por ejemplo, otra característica, la característica si es mujer o varón. Esa característica de género, ¿qué tipo de distribución tendría? Probabilística. Esa característica. Binomial, licenciado, porque eso lo puede ser varón o mujer. Binomial, varón o mujer. ¿Cómo te llamas? López Mamani Zaiza Melissa. López. Sí. ¿Dónde estás ahora tú? López Mamani, López Mamani Raiza. Sí, Zaiza Melissa. López Mamani Raiza Melissa. Con tu compañero que está antes de tu nombre tienes los mismos apellidos, pues los dos apellidos son iguales, ¿no? Sí, eso es. A veces eso me confunde. Bueno, sí. ¿Verdad? Bien, entonces esa es la situación. ¿Qué distribución crees que tendría la unidad, la característica ingresos monetarios? Claro, hay formas de comprobar qué distribución probabilística tiene, pero por simple intuición podríamos decir que tiene distribución normal, más o menos normal, con su asimetría de repente, o kurtosis, pero es una curva parecida a la nona. ¿Por qué? Porque se supone que los ingresos, hay muy pocos que tienen ingresos muy bajos y otros que tienen ingresos muy altos en una empresa. Pero si hablamos de la población en general, de familias en todo el país, seguramente que es asimétrico, pero es una curva. ¿Ya? Porque muchos deben tener ingresos muy bajos, asimetría izquierda de repente tiene, pero eso también estamos comparando con la distribución normal. Fíjense cómo es que estas cosas hay que saberlas entender muy bien cuando uno hace un trabajo, ¿ya? Cuando hace un trabajo. Nosotros hemos hecho análisis de ese tipo, multivariante, sin embargo, con la Universidad de España, con don Francisco, que es el jefe de la carrera, sobre el carnaval, que deben tener ustedes sus copias, no sé si tienen, hemos pasado copias sobre el impacto económico del carnaval de Oruro. ¿Tienen conocimiento de esa investigación? No, licenciado. ¿No tienen? No. Está publicado, inclusive lo tiene la alcaldía. Claro que hay que actualizar muchas cosas, pero finalmente ya no podemos hacer nada porque primero es la pandemia, ¿no? Pero segundo, para ese tipo de trabajos hay que invertir plata. Y la universidad no tiene ganas de invertir en investigación,
¿no? Yo ese trabajo he hecho con aporte de instituciones, bancos, la propia alcaldía algo me ha dado, y la universidad sí me ha dado la impresión, no la impresión, papeles, esas cosas. Pero hemos tenido que reunir y hemos hecho una investigación con 600 investigadores, estudiantes y docentes que tienen su certificado muy valioso, ¿no? Y con la aquiescencia y la mención de la Universidad de España, esos documentos valen, ¿no? Muy bien. Bien, entonces esas cosas hay que saberlas. No les exijo que tengan una precisión en las cosas ustedes porque están pues en la etapa de formación, pero la idea. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Entonces, guárdenla bien esas cosas, ¿ya? Ahí están las cosas. Mira ahora, muestra. Nosotros vamos a trabajar con muestras porque sencillamente la inferencia estadística es esencialmente, hemos dicho, ¿no es cierto? Una investigación en la que está la cuestión esta de la inductiva, ¿no? Hay que inducir. ¿Qué es una muestra? Parte o subconjunto, entre comillas, representativa de la población. ¿Qué quiero decir con representativa de la población? Comentaremos, ¿qué te parece? ¿Alguien puede decirme qué entendería parte, subconjunto representativa de la población? Que cumple con todas las propiedades que tiene la población. Eso, con todas las características, ¿no? Que tiene la población. ¿Cómo te llamas? Tapia Mercado. ¿Tu apellido paterno? Tapia. Tapia. RST. Ajá. Tapia Mercado Fernanda Noelí. Sí, dicen. Tú eres Fernanda. Claro, no las propiedades, sino las características. ¿Ya? Por ejemplo, este es un ejemplo que siempre yo doy. La población, las familias de Oruro. Tiene que ser una muestra que tenga las características de todas las familias de la ciudad de Oruro. En ese caso, por ejemplo, una forma de muestrear, eso vamos a verlo más adelante, un poquito más adelante, tendría un método para muestrear, pero no puedo sacar pues una muestra únicamente de la zona sur, ¿no? Esa no es representativa, pues. Si saco solamente de la zona sur, ¿qué es lo que estaría pasando? Pucha, llegaremos a la conclusión de que somos millonarios todos, ¿no? Unos 5 minutitos, espera, mi hija, te voy a llamar yo, ¿ya? Entonces, tendríamos que sacar alguna partecita de tal lugar, zona norte, este, sur, todo eso, ¿no? Pero tendríamos que reunir un conjunto de familias que tengan esa representatividad. Y también ahí hay que definir qué es zona norte, hasta dónde es zona norte, hasta dónde es zona sur. Si en estos trabajos hay que saber tener cierta precisión. Por eso hay, no sé si les ha dicho el año pasado, que hay una parte que es el trabajo en laboratorio, en oficina. Y otro trabajo es la parte, digamos, operativa de conseguir datos. En esa parte de la oficina hay que saber definir todas estas cosas, ¿ya? Pero ahí, sobre la muestra, vamos a decir que puede ser probabilística. Es decir, elegimos al azar los elementos de la muestra. Y puede ser no probabilística, ¿ya? Ahora, la estadística inferencial, la inferencia estadística, trabaja con muestras probabilísticas, muestras elegidas al azar. Y hay una demostración y teoría que dice la muestra elegida al azar es representativa.
Y aquí la inferencia estadística siempre trabaja con muestras probabilísticas, elegidos al azar. La no probabilística, o de juicio, como se llama, también se llama de juicio, muestreo de juicio, no necesita de inferencia estadística. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplito. El ingeniero en minas está trabajando dentro de la mina con empleados, no va a elegir al azar de dónde va a sacar una muestra para analizar el contenido, digamos, de estaño. Le va a decir al obrero, al minero, le va a decir, anda, saca un pedazo de roca de aquella parte. Es muestra dirigida. ¿Ya? Es muestra no probabilística. Y entonces lo único que va a hacer es analizar con estadística descriptiva. No necesita de estadística inferencial él. Con estadística descriptiva, ¿no? El ingeniero debe saber eso nomás. Quiero decir, el ingeniero minero, electricista, etcétera, etcétera, ¿no? No el ingeniero nuestro que estamos formando, ¿verdad? Esos sí van a necesitar de las muestras probabilísticas, ¿verdad? Entonces hay no probabilística. La probabilística es al azar. A ver, denme algunos ejemplos de muestra que necesita el ser elegido al azar. Licenciado, puede ser, ¿qué se dice? De los estudiantes del auto para las elecciones, para saber los resultados. Claro, es toda elección, ¿no? Al azar. Decir por quién vas a votar, en qué curso estás, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ser necesario una muestra aleatoria, también se llama aleatoria, ¿no? Probabilística o se llama aleatoria, ¿verdad? A ver, dime tú, ¿qué te llamas? Camacho López. Camacho López Hans Gabriel. Sí, licenciado. ¿Ya? A ver, la no probabilística de juicio. ¿Quién me da? ¿Qué? ¿Qué cosa deseas saber del censo? No, el censo no se trabaja con muestras, se trabaja con toda la población. Por eso desplegamos un día encuestadores por zonas, te tocan la puerta y entran, ¿no es cierto? Entonces, no trabajamos. Podemos trabajar con muestra, pero eso sería probabilística. El muestreo de hogares que implementa el Instituto Nacional de Estadística es probabilística. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste esa probabilidad. Por ejemplo, nos dicen, a los encuestadores se les dice, tú vas a encuestar esta zona, pero que en cada manzano vas a tomar una casa, después de recorrer cada 3 casas o cada 4 casas, te vas a dar una vueltita a el manzano. Eso es probabilístico. ¿Ya? Eso es probabilístico. Hay formas de elegir de manera probabilística. A ver si alguien puede decirme la no probabilística. Licenciado, ¿podría ser tal vez la opinión de las personas? No, eso es probabilístico. ¿No? Porque tú no puedes decir, tú no puedes indicar, no puedes definir, decir, a ver, como en las minas, ¿no? Saca de aquella parte. Sí, puedes decir, pero encuesta en esa parte, pero tienes que elegir a la persona al azar, no en un lugar determinado. ¿Ya? A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Licenciado, yo puedo participar, por favor. Por ejemplo, si se decide saber la opinión de un profesor en un conjunto de estudiantes, el profesor puede tomar como muestra a los 5 primeros estudiantes de su lista.
Claro, pero eso, a ver, los 15 primeros, no está eligiendo al azar, pero no te olvides, ¿sabes? Tienes que saber bien esto, no te olvides que los primeros 15 están ordenados por alfabeto. A, los apellidos con A, los B, con C, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿tú crees que esos apellidos y las inscripciones no han sido al azar? No, podía haber sido Antesana, pero podía haber sido también Aramayo. Podía haber sido cualquier otro apellido, digo, con A, B, C, D. Cuando se hacen las listas, aunque sean por apellidos, hay aleatoriedad en ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, la opinión no depende del apellido. No depende. Por ejemplo, el ingreso de las familias no depende del apellido. Esos apellidos estarán ordenados por algo, pero no están ordenados por las variables. ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado. Pero está bien, hay que especular por todo lado y con mi aclaración, con la aclaración que yo les voy a hacer. Miren ahora. Esto presupone una discusión. ¿Qué te parece si quedamos aquí? ¿Ya? Vamos a quedar aquí. Estamos quedando en la parte que dice muestra, tipo de muestra, ¿ya? Estamos quedando en esta parte tipo de muestra. Así poquito a poco discutiendo vamos a ir avanzando. Ya tenemos todo el tiempo suficiente para acabar el programa y a tomar exámenes y prácticas. Todo eso tenemos. ¿Ya? Yo quiero que vayan estudiando poco a poco. Que la pasen bien la mañana y que tengan ustedes buen almuerzo también. Sí. Va a disculpar que le moleste. No podía ingresar desde...